Bienvenidos al Podcast DCA, un espacio en donde conocerás a viva voz sobre cultura, deportes, música, arte y emprendimiento desde la perspectiva del personaje. Hola amigos de Diario Centroamérica, seguidores de Fabiola Rodas, gracias por venir. Hoy vienen en entrevista con nosotros y para la web y para la revista Viernes. Si quieren quedarse con la entrevista en impreso, pues ya saben, en Viernes lo van a encontrar. Hoy viene a platicarnos de su más reciente sencillo, un live session que salió en YouTube. Y vamos a hablar un poquito de eso. Gracias por venir, Fabiola. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta de estar arrancando el 2025 con música, con entrevistas, con todo un poco. Vamos directo al sonido. Hablar de géneros musicales siempre es difícil. Yo digo que es soul, para alguien es R&B y así nos vamos, ¿no? Yo lo que encontré o lo que siento cuando escuché este live session es un R&B con neo soul. ¿Estoy bien o estoy perdido? Justo así. Eso es. Porque lo bajé de internet. Porque escuchó mis otras entrevistas. Pero mira, ¿cómo escribiste este live session? Lo estrenaste el 8 de enero, pero ¿cuándo lo rodaste? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Fue en una sesión? ¿Hubo regrabación? Vamos con lo técnico y luego con lo emocional, si te parece. Bueno, este live session es una sesión en vivo que básicamente encierra lo que es mi disco Un Viaje en Espiral. Escogí las 3 canciones que son las que las personas más escuchaban, pero también las que más representan al disco. Y como tú bien decís, por ejemplo, esta es una sesión que mezcla los géneros del R&B, que es el rhythm and blues, el soul, ¿verdad? Que es en la parte vocal, se podría decir, los adornos, todo esto, y el neo soul, que el neo soul es mi género, se podría decir, porque el neo soul abarca tintes de soul, de jazz, de R&B, pero también tiene cosas psicodélicas como mucho de los 70s, por ejemplo, como lo que hacía Pink Floyd, The Beach Boys, todo esto, ¿verdad? Entonces, el rock, se puede hacer muchas mezclas y eso cabe dentro de un género que ahora se llama neo soul o nuevo soul. Esta sesión la grabamos el 3 de diciembre. Yo acababa de regresar de Oklahoma, fue el último viaje que hice y se estaba planificando. Es la primera sesión que ya produzco, ¿verdad? Y dirijo junto con Tavo, que es el director que trabaja conmigo siempre de Quetzaltenango. Y pues rodamos todo en un día. Se graba video y audio al mismo tiempo. Hicimos 3 tomas de corrido sin parar de cada canción. La mejor toma de video y audio es la que se escoge. Y este tipo de sesiones no suelen llevar postproducción. Es decir, no se afinan las voces, no se arreglan los instrumentos. Es como que ustedes van a un concierto y agarran las mejores canciones y lo pasan en YouTube, por ejemplo. Eso fue lo que tratamos de hacer con esta sesión en vivo, Un Viaje en Espiral. Y pues en la parte visual yo quería meter muchos colores, como que estás en el cielo, ¿verdad? Porque básicamente lo que auditivamente te tira el disco, el universo, habían flores, o sea, tratamos de poner lo visual que la gente escucharía en el disco. No, y de hecho sí se siente esa psicodelia que decís en el videoclip, sobre todo con esta espiral de los ojos, ¿no? A mí me encanta eso, ¿sabes qué? Y es bien curioso porque pues la gente me conocía, mucha de la gente por la academia, ¿no? Entonces yo ahí cantaba de Yuri, que me ponían de Amanda Miguel y todo esto, ¿no? Pero yo crecí escuchando mucho rock progresivo, cosas psicodélicas, soul, entonces toda como mi escuela musical viene de ahí. Hasta que yo entro a los concursos fue que yo empecé a cantar otros géneros, ¿verdad? O sea que a la hora del baño, qué sé yo, te ponías a cantar, qué sé yo, Dark Side of the Moon y este tipo de canciones, Led Zeppelin. Janis Joplin, todo esto. Y mi papá fue el que me puso siempre esa música, porque él me enseñó muchos géneros. A mi papá le encanta la salsa, de hecho él estuvo en Grupo Rana, entonces hacían merengue, ¿no? Y mi familia es la Chapinlandia también, entonces venía todo al lado de la marimba. Entonces existían como géneros muy distintos. Pero él me enseñaba Ella Fitzgerald, Pink Floyd, Led Zeppelin, Queen, Aerosmith, Heart, que es una de mis bandas favoritas. Entonces yo empecé con todo eso y eso era lo que yo cantaba. Y mira, el mini concierto que está en YouTube, pues es diferente cantar en un escenario, sí, donde pues recibís ese rush, toda esta energía del público, ¿no? Pero en este mini concierto, ¿cómo es la experiencia? Sobre todo porque el fin realmente es grabar un video. Entonces llega un momento donde decís, no, alto, repitamos. ¿Cómo fue esa dinámica? ¿No existió? No, la idea es que empieza a correr la cámara y empiezas a tocar. O sea, si te confundiste tocando o cantando, seguimos de largo y pues entonces hacemos otra toma, ¿no? La idea y el fin de los live sessions es, sí, como que estás viendo un concierto, pero estas sesiones son las que sirven para entrar a los festivales de música.
estas sesiones son las que ven las disqueras, estas sesiones son las que tú mandas cuando te vas a presentar en otro lugar. Entonces para mí era importante hacerlo porque define mi disco. Y así como lo que vieron en el live que está en YouTube, así nosotros tocamos en vivo, ¿verdad? Entonces están mis músicos, esa es la alineación que yo utilizo en vivo, ¿verdad? Y yo por eso también quería pasarla en televisión para que la gente que no ha ido a un show mío conozca cómo es una presentación de Fabiola. ¿Y estos músicos son los mismos de la grabación? ¿Con ellos compones y grabas? Sí. Entonces están más que agradecidos, ¿no? A mí me encanta, como te digo, tengo mucha influencia como de todas estas bandas de los 60s, 70s. En mi disco, que también se llama Un viaje en espiral, de hecho grabamos como que fuera una live session. Se grababa la batería en el estudio, al mismo tiempo el bajo, al mismo tiempo la guitarra, al mismo tiempo yo estaba en el teclado. De último dejábamos la voz y los vientos, porque por el micrófono se meten los demás, el ruido, todo. Claro. Entonces sí grabamos todas las bases juntos al mismo tiempo en el estudio y luego grabamos la voz en una toma de corrido siempre. Entonces toda mi música tiene ese mismo move. ¿Y cuándo llegó el momento de arreglar el audio? Porque asumo que si grabamos en vivo igual hay que arreglar ese audio. ¿También te involucras en ese aspecto técnico? Sí. No se arregló tanto el audio porque aquí es básicamente lo que capturas es lo que se queda. De hecho, de repente hay un ruido de una camioneta y ahí sonó y ahí se quedó, ¿verdad? Claro. Pero lo que sí trabajamos es la mezcla. La mezcla es cuando uno nivela todos los volúmenes de cada instrumento, donde pones efectos como delays, reverbs en los instrumentos. Eso es lo que le da el orden a cómo suena cada instrumento y cada cosa en una canción. Entonces en eso me encanta involucrarme y lo trabajo siempre con las mismas personas, que es Frank y David, que son productores de Guatemala. Pues ahí entre los tres siempre andamos viendo eso. Partiendo de la palabra espiral, hagamos una analogía, pongámonos un poco místicos, ¿no? ¿Qué crees que dice la música de vos misma? ¿Siente que descendés en un abismo emocional o que ascendés hacia algo más puro? Yo siento que me voy a un abismo emocional y luego eso te sube a algo más puro. De hecho, eso se trata el disco, porque cada canción lleva el orden justamente como lo que acabas de decir, ¿no? Empieza con la canción Tal vez debas perderme, que es una canción, más allá de dedicarla a una persona, es hablarse a uno mismo de, mira, soltar, tenés que salir de acá. Sea pasar la situación, algo amoroso o algo de un trabajo, algo que tú sientas que no te está dejando ser, ¿no? Luego va pasando a la otra canción que se llama Aún en la distancia, luego vas pasando a Siempre sale el sol, que es como de despertar, de eso habla la canción, ¿no? Despierta. Y así hasta llegar al último tema que se llama Que todo esté bien, que habla de justamente que estás, como cuando a veces uno se sienta, te pones a pensar y dices, todo lo que me tocó pasar, todo lo que viví, cómo me costó salir de esta situación, lloré un montón, me quedé sin dinero, todo esto, pero ahorita estoy mucho mejor. Tengo un nuevo trabajo, estoy feliz, hago esto, lo otro, porque de eso se trata el disco. Es como cuando estás sintiendo que tocas fondo y vas trabajando hasta nuevamente reconstruirte. Se tiene esta idea errada seguramente, de que uno de habitante de este planeta, pues estamos aquí abajo y una figura pública no sufre precisamente lo que acabas de describir, pero por lo visto sí. Entonces, ¿cómo te enfrentas a eso? Precisamente me quedé sin trabajo, el disco pasó esto, no entro al festival, el manager me está cobrando demasiado. Me explico, ¿cómo haces eso? ¿Cómo te enfrentas a eso? Bueno, es que es bien curioso eso que dices, porque tal vez porque toda mi vida yo me dediqué a la música, porque a mí siempre me gustó esto, porque yo quería ser artista como las cantantes que yo miraba en la tele, pero nunca me imaginé la parte de fama porque yo me enfocaba en lo musical, ¿verdad? Entonces, a la gente, o sea, cuando uno está en el arte, o sea, uno es como cualquier ser humano, ¿sabes? Pero con la diferencia que nos dedicamos a crear cosas que compartimos con los demás, ¿verdad? Entonces, de cierta forma somos un poco más emocionales y cuando pasan cosas fuertes, uno lo siente muchísimo más. Es mucho más fácil que te vengas para abajo, por ejemplo, ¿verdad? Los momentos como de mucha euforia y de felicidad son contados a veces en esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi caso, a mí me ha pasado de todo, ¿verdad? A mí, pues el equipo de trabajo con el que yo trabajaba me robaba, eso empezó mientras yo hacía el disco. Obviamente a eso sumémosle que pues uno termina relaciones porque pues el ser humano está como en la búsqueda de esa persona, ¿verdad? Que es compatible con uno.
Al mismo tiempo mucha gente me dejó de hablar, amigos, tal vez por lo que yo me dedico, porque a veces decido ser feliz con las cosas que me gustan hacer y así, ¿no? Entonces siento que para mí la música sí es una forma de escape, de escribir lo que yo siento y me ayuda a sanar también, porque me ha tocado vivir un montón de cosas desde pequeña. Partiendo de eso, hablemos de la crítica, ¿no? Desde mi percepción, desde los 10, 14 años, por ahí empezaste en este escenario y desde entonces te has enfrentado a la crítica, a mi parecer con bastante tenacidad, con resiliencia, ¿no? No te dejas vencer, pero ¿cómo se logra? Para eso requiere, o sea, ¿cómo fue ese proceso, no? Porque antes de empezar la entrevista hacía la broma, ¿y qué haces con un meme? Pues me río, decirlo, pero no cualquiera hace eso. ¿Cómo sí, fue ese, cómo te ha llevado con ese tema de la crítica? Lo hablábamos antes de empezar, que en el caso del arte es una carrera en donde todos te van a decir qué tenés que hacer y todos te van a decir qué cantar o qué bailar o qué actuar o qué ponerte. No sé, porque tal vez todos pues quisieras eso, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces yo desde que empecé, ya en las clases de canto eran, no, tú vas a ser cantante de ópera. Yo no quiero ser cantante de ópera, yo quiero cantar lo que canta Whitney Houston, lo que canta Mariah. No, entonces desde ahí a los 8 años ya empezó ese conflicto que te dicen cosas, ¿no? Pero yo me mantuve siempre en lo que me gustaba, aunque aprendía otros géneros. Tal vez la primera parte que me tocó a mí sufrir de críticas fue ya en el colegio, cuando a mí me vieron los niños que yo salía en la tele, o que yo salía en la prensa, ¿no? Entonces ahí ya me pegaban chicles en el pelo, me empujaban de las gradas, empezaban, ay, salgo en la tele, y yo sí lloraba, o sea, estaba pequeña, yo lloraba y decía, yo no quiero ir al colegio, decía, a mí no me gusta ir al colegio porque todos me molestan y agarran los recortes que salen en los periódicos y los pegan en el baño, eso así, ¿no? Entonces mi mamá me dijo, mira, si te vas a dedicar a eso, vas a tener que aguantar esas cosas y no puedes dejar de ir a estudiar. Entonces, durante la época como del colegio sí aguanté mucho eso, lo que fue primaria y básicos, y en bachillerato yo entré a la academia y eso fue un boom, porque hasta la gente me iba a buscar al portón del colegio donde yo estudiaba, así de, queremos ver a Fabiola, y golpeaban el portón, ¿no? Y en ese programa... Y todos los que te hacían bullying los señalabas, ¿y vieron? Miren, sí, no. Y ya cuando yo entré a ese programa me enfrento a otro tipo de críticas que iban más allá, ¿no? Que eran jurados, maestros, luego que tú dependes de que voten por ti y todo eso, eso fue mucho más fuerte. Y que luego los programas de televisión que yo como estaba encerrada no podía ver, como Ventaneando, por ejemplo, que también lo criticaban a uno de cosas personales, de la familia, etcétera. Ahí fue donde fue mi escuela para aprender cómo lidiar con todo, ¿verdad? Pero creo que lo que siempre me mantuvo así como en el centro es que a mí me gusta hacer esto, pues, y al final yo no lo hago por esas personas, yo lo hago porque a mí me gusta y a mí me hace feliz, ¿no? Sin embargo, con lo que decís, tu familia ha estado, tus papás, tus hermanos, bueno, son menores, ¿no? Sí. Pero tus papás siempre han estado ahí, son como estos pilares, ¿no? Siempre han estado en tu carrera, ahora que ya son mayor de edad. ¿Siguen ahí? ¿Siguen dándote consejos? ¿O cómo funciona esta relación? Bueno, a pesar de que toda la familia del lado de mi papá son músicos, cuando se dieron cuenta que yo me quería dedicar ya en serio a esto, todos se preocuparon. Mis abuelos, mis papás, mis tíos, porque es una carrera justamente dura y donde ellos entendían que uno tiene que ser bien independiente. O sea, yo desde los 12 años ya viajaba sola hasta Argentina. Y me iba y regresaba y estaba en un programa de televisión y yo te sabía usar el metro de ese país y me movía y tenía que leer contratos y a mamá y papá, mira papá, quieren hacerme firmar esto, ¿verdad? ¿Qué hago? Y pues no estaba todavía el WhatsApp, entonces yo le llamaba, ¿no? Entonces a ellos les preocupaba lo que muchas cosas de la industria tiene dentro de eso, sobre todo cuando sos menor de edad, ¿verdad? Sin embargo, pues siempre me apoyaron porque sabían que esto es lo que a mí me gusta y que yo no me iba a querer dedicar a otra cosa. Porque todos intentaron también decirme, ¿por qué no estudias? No, yo voy a ser artista. Pero si la medicina es tan buena, hija. Ay, no, sí, no, ¿por qué no sos abogada? Mi mamá quería que fuera doctora y mi papá quería que fuera abogada. Sí. Y ninguna de las dos. Fui cantante y compositora. Entonces, no, sí, o sea, mi familia siempre estuvo ahí hasta la fecha, ¿verdad? Antes viajaban conmigo, pues ahora ya no, ahora es pues otro equipo de trabajo el que viaja conmigo, pero pues mi familia siempre está ahí al pendiente de todo lo que hago.
en el aspecto técnico, pero en el aspecto musical se meten. Mira, mi hija, no me gustó esta canción, o hija, esta es la mejor canción del mundo. Y te reís porque seguramente pasa. Sí, es que me pasa. Por ejemplo, mis abuelitos me dicen, no deberías de cantar en la iglesia. ¿Verdad? Yo no, sí, abuelita, en algún momento tendré el llamado. Luego mi papá es como que él se emociona, ¿no? Y me dice, es que deberías de cantar esto y esto y esto. Yo, no, es que esto es lo que a mí me gusta. Y luego mi mamá, porque a mi mamá le encanta bailar y eso, me dice, no, mija, ay, saca reggaetón. Yo, no, mamá, no voy a sacar reggaetón. Pero les gusta. Mi hermano Rodrigo es el que más apoya mi música, por ejemplo, porque le gusta componer, le gusta cantar, le gusta hacer música. Entonces, desde que está chiquito, porque él tenía como 4 años cuando me fui a la academia, y era así como que mi hermana, y toda mi música, ¿verdad? Entonces, sí, digo, todos tienen opiniones diferentes, pero les gusta, ¿no? Y me apoyan. Pero hay momentos, y eso pasa en todas las familias, donde sí, sacas el sartén y el otro saca, no sé, un plato y empieza la guerra, ¿no? Llega un momento donde te llevan a tu límite. ¿Cómo haces esa dinámica? ¿Te metes a cantar a algún lado, salís a gritar? Me meto a cantar al baño. ¿Cómo enfrentas eso? O sea, llega un momento donde les pones un alto, pero obviamente con respeto, pues sí, miren, gracias, ya terminó la conferencia de prensa. ¿Cómo haces eso con tu familia? Yo he aprendido a escuchar a todos, ¿verdad? Porque no me pasa solo con mi familia, me pasa con mis amigos, todos, ¿verdad? Entonces he aprendido cómo escuchar y a veces digo, tal vez tiene razón en eso que me decía. ¿Verdad? ¿Ah, sí? Sí. Digo, tal vez sí debería de aplicarlo. Tal vez esto que me dijo mi abuelita, tal vez esto funcione, ¿verdad? Porque ella me dice, mija, deberías de cantar esas canciones de Camilo Sesto, del Puma y todo. Entonces, bueno, ahí sí el apoyo. ¿Por qué no? Es cierto. Entonces de repente hago una canción y le hago un cover a mi estilo y todo. Entonces dentro de todo hay cosas que yo les pongo atención y lo aplico. Van a ser escuchados. Hablamos de soul, pop, a veces folk. Escuché como ciertas notas de folk en los videos que tenés en YouTube, R&B, y pues como que están como en esquinas opuestas, ¿no? Entonces, ¿cómo haces que estos géneros que están opuestos converjan de una manera armónica? Porque sucede, ¿no? ¿Cómo haces eso? Decís, ahorita necesito una armónica y luego necesito más timbales, no sé, ¿cómo es esa experiencia de composición? Bueno, a mí me gusta, creo que lo que más me gusta a mí de la música es componer. Obviamente cantar me gusta, pero me gusta mucho componer, ¿verdad? Entonces cuando hago una canción, ya sea en la guitarra o en el teclado, empiezo siempre con la progresión de acordes, ¿verdad? Y digo, esto me suena que es un R&B. Entonces empiezo a hacer la melodía como tarareada, ¿verdad? De último, primero melodía y luego letra. De último dejo la letra. Pero en el proceso, mientras hago la música, o sea, la progresión de acordes y la melodía, empiezo, y si el bajo fuera de tal forma, entonces empiezo a hacer como ciertas ideas de bajo, porque no soy bajista, pero empiezo a hacer ciertas ideas de bajo en la guitarra, ¿no? De ahí me paso como al teclado y digo, y si tenemos un órgano o lo empiezo a armar de esa forma, entonces empiezo a agarrar más cuerpo, ¿no? La letra se lo pongo de último porque es lo que termina de amarrar lo que estoy haciendo. Ahora, ¿cómo puedo unir tantos géneros en una canción? Es con la voz. La voz es al final, en mi caso, como es mi instrumento, el que termina de amarrar todo el concepto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita estamos trabajando una colaboración con un artista de México y es un género totalmente diferente al que yo hago. Entonces me mandó la maqueta y le dije, bueno, mira, voy a hacer unas ideas vocales y un piano. Entonces ya cuando metimos lo mío ya suena a que también tiene soul, ¿verdad? Claro. Pero la parte vocal es donde yo me enfoco para poder amarrar todo lo que hago. Sucede cuando uno entrevista a músicos que dicen un músico mexicano, un músico de aquí, es porque no podemos saber el nombre aún. Es porque estamos haciendo la canción todavía. Pero ya van a saber porque literal ahorita ya me voy a ir a México a grabar. ¿Ah, sí? ¿Cuándo te vas? Me voy este fin de semana. Pero tenés un concierto que después hablamos de él, la que viene. La que viene. O sea, vas, componés, regresás, cantás y así es tu vida. Sí. ¿No te cansa? Me gusta. A veces sí me cansa, pero me gusta. Y entonces la letra, ya tenés la música, entonces la letra decís, bueno, este sonido suena a que la letra tiene que ser de alguna manera, otra. ¿Cómo aparece la musa? A mí la música es la que me tira si la canción es de desamor, si es de amor, si es de búsqueda de felicidad, si es algo introspectivo, si es psicodélica. Es a través de la música.
Yo no sé si es por mi edad, pero escucharte recordé un poco a Norah Jones, incluso unos toques a Björk, ¿no? Incluso en lo melódico. Y claro, mucha gente no sabrá quién es. Supongo que vos sí, ¿no? Pero me traía esas referencias, ¿no? Al momento de componer, existen esas referencias. Luego este proceso que acabas de describir, decís, bueno, esto suena que tiene que ser una letra romántica al estilo de, o no funciona, no pasa eso. Sí pasa eso. Y eso pasa, bueno, toda la gente compone, bueno, más bien en la música se puede decir como lo que te dicen de que sos lo que comes. En la música sos lo que escuchas, ¿verdad? Y entonces los artistas tienen una personalidad muy marcada por lo que escuchan, ¿verdad? Hay casos en donde pues el artista le gusta el rock, pero definitivamente una disquera lo firmó y hace cumbia, pues. Y claro, nunca va a poder hacer rock porque lo firmaron para hacer solo cumbia. Le guste o no, aceptó. Y esos hay muchísimos, ¿no? Pero en el caso de componer, uno compone como las cosas que escucha. Entonces, por ejemplo, cuando yo me enfoco a hacer algo más R&B o soul, de repente empieza a sonar como tipo Alicia Keys, como tipo Joss Stone, todo eso porque yo sí lo escuché. No es que yo me siente a escucharlas y luego compongo, no, sino que es como lo que yo estudiaba y escuchaba de estos géneros, un ejemplo. Entonces automáticamente como que el cerebro va agarrando y cuando uno dice, esto suena como si ella hubiera sentado a hacer esta canción, ¿verdad? O tiene tintes a eso. Me pasa a veces, a mí me encanta Juan Gabriel, entonces, por ejemplo, ahorita estoy en el proceso de hacer unas canciones nuevas que se van a trabajar y él es una de mis referencias, porque me encanta su forma de componer, las letras, todo. Entonces, igual de cortavenas. Ajá, él sí era cortavenas, a no más poder. Entonces, a él lo estoy tomando referencia, no va a sonar a Juan Gabriel, pero es alguien que tengo en la mente, y si él hiciera esta canción, ¿cómo lo hubiera pensado, verdad? Y empieza. Ahora regresando a Espiral, ¿qué significa ese término, ese concepto que estás utilizando? ¿Qué significa para vos? Bueno, que sería completarse un viaje en espiral es justamente lo que hablamos casi al inicio, que es los procesos que uno pasa como ser humano, que cada quien tiene los propios, ¿verdad? En donde uno está en la búsqueda de la reconstrucción de uno mismo, porque siento que uno tiene ciclos, ¿verdad? Y en cada esos ciclos vas cambiando tus amigos, las personas que te acompañan, tus formas de pensar, todo, ¿verdad? Entonces, cuando uno se empieza a sentir ya incómodo, es la vida diciéndote, mira, ya, o sea, sí, justo. Déjalo ir, déjalo. Deja, solta eso, ¿verdad? Y ese proceso es el que es un espiral, porque te enfrentas a muchas cosas, a egos, a cosas que no quieres soltar, pero que uno sí sabe que tiene que hacerlo, y da miedo, pues los cambios dan mucho miedo, pero cuando te atreves a hacerlo es cuando logras como regresar a ti o a tu esencia de lo que sos ahorita en este momento. Has compartido escenario con Eros Ramazzotti, con Vicente Fernández y seguramente fuera de escenario con muchos otros más, ¿no? Pero ¿hay alguno de estos encuentros que haya marcado un antes y un después en tu carrera? El Eros Ramazzotti. Yo creo que él es como el artista que más me ha impresionado verlo en vivo, pero no solo el show, sino porque pude conocer a todo su equipo de trabajo y de ahí aprendí algo importante, ¿no? Él se va muy bien con su equipo, o sea, eran como una familia, eran amigos, todos los músicos, los técnicos, o sea, ahí no era nadie más que nadie, sino que todos formaban parte del proyecto de Eros y por eso él cuando estaba en el escenario todo funcionaba, ¿no? El ingeniero de audio, todos. La calidad de persona que era él, súper sencillo, que justamente para mí eso es, o sea, yo soy Fabiola, me gusta cantar, me gusta la música y mi oficina es el escenario, pues si lo quieren ver así, ¿verdad? Y el estudio, ¿verdad? Pero eso no te hace más que nadie, pues, sino que es como que cada vez que llegaras a una cita con el doctor fuera creído contigo, entonces el equivalente a eso, ¿verdad? No, ¿qué pasa? O que llegas con el arquitecto y ahorita no le puedo dar una foto, o sea, es el arquitecto que está construyendo mi casa, ¿verdad? O sea, yo lo veo como igual a esto. Entonces, de él aprendí mucho eso y cuando lo dije, yo quiero un equipo de trabajo así. Y él está involucrado en todo, o sea, él llegó a sentarse a probar la batería, llegó a ver cómo estaba la guitarra, fue a ver los camerinos, o sea, él fue a hacer el trabajo también que hacían todos los demás y luego, o sea, se subió como Eros Ramazzotti a cantar. Entonces a mí eso me quedó como muy grabado y es lo que he tratado de hacer con mi equipo de trabajo, ¿verdad? Porque al final yo no hago que las cosas pasen, o sea, yo sola no, sino que somos todos para que eso funcione. Y en esta línea de trabajo,
hay una arista relativamente nueva. Tiene 20 años, pero en el mundo musical es nuevo, ¿no? Que son los reality. Los reality shows no necesariamente lo que estamos viendo ahí pasa. Hay casos donde hay un guión dentro del reality, ¿no? Siempre hay un guión. Entonces, ¿cómo podés ser vos misma con la sombra del guión, no? Sí. ¿Cómo es esa lucha interna? Ay, fue bien difícil porque cuando yo entré a los reality shows, como yo miraba la música desde otra perspectiva. O sea, yo había estado en un reality show antes en Argentina, pero era muy libre. O sea, yo podía cantar lo que yo quería y éramos nosotros mismos y no estábamos encerrados ni nada y nos ponían a actuar, bailar. O sea, era súper libre. Pero cuando yo ya entro a un proyecto como la Academia, que es un programa de televisión, ahí descubrí la otra cara de la industria, que ahí fui a aprender, ¿verdad? Sí me sirvió en el sentido de manejo de cámaras en el escenario, de cómo todo está en una escaleta con tiempo, si no te puedes salir y todo va a la perfección. O sea, eso fue algo que dije, wow, cómo lo hacen, ¿verdad? Pero en la parte artística se pierde, perdés al artista, porque de tanto que es como todo así, que se vuelve plástico. Entonces ya no, o sea, a mí me costaba cantar con feeling. O sea, yo sí trataba mucho, pero como tenía que estar atenta que la cámara 1, la cámara 2, la cámara 3, recordate que al terminar tienes que decir tal mención de tal marca, recordate que cuando te hable tienes que ver todo eso, lo tenés en la cabeza acostada. Entonces se volvía más mecánico todo y se va perdiendo el feeling, ¿verdad? Y pasaba también ahí que, o sea, habían diálogos que había que decir, cosas que uno tenía que actuar dentro de la casa, cosas que hacer. Entonces muchos empezaban a perder el piso, ¿verdad? O empezaban a comportarse ya de otras formas, y yo sí miraba el proceso porque entrábamos siempre de una forma y conforme iba pasando el tiempo iban cambiando, ¿verdad? Yo siempre traté de ser yo misma, ¿verdad? Y creo que la gente lo vio, pero me costó. O sea, me costó porque estás metido en eso que te va jalando esa energía, ¿no? ¿Y en todo esto qué significa Guatemala? En todas estas experiencias, tenés, según mis cálculos, como más de 15 años en esto. ¿Qué significa Guatemala? Para mí Guatemala, mira, es el país obviamente donde nací y a mí me encanta mi país. Muchos artistas o muchos músicos dicen, no, pero es que en Guatemala no hay apoyo. A mí la gente me apoya. O sea, desde pequeña, las familias, niños que han crecido pues conmigo, que ya no estamos tan niños, obviamente. O sea, la gente, y lo hemos visto cuando me piden una foto en la calle, o sea, conmigo no digan con pena, así como, ¿será que? Sino que, Fabi, ¿cómo estás? Me abraza, me empieza a dar besos, me agarran del pelo, así como, ¡ay, qué lindo! No sé qué. Pero porque la gente se creó como un vínculo conmigo de que me miraban a la tele todos los días, y justamente porque yo siempre he sido yo. O sea, así como soy en la tele, con la gente y todo, y con mis amigos en todos lados. Entonces, a mí el apoyo que me da aquí Guatemala es bien sincero. Obviamente, ¿por qué no hay más artistas como lo que pasa en México o en Estados Unidos? Porque somos un país que empezó tarde una industria de cine, tarde una industria de televisión, tarde una industria de música. Y como cualquier industria lleva un tiempo que se vaya construyendo, ¿verdad? Por eso es de que no hay tantas plataformas para que los artistas puedan vivir de esto como en otros países, pero ya se está creando. Pero apoyo de parte de la gente sí hay. Y ahora decime, ¿cuál ha sido el evento? Esta es una pregunta un poquito jalada, pero ¿cuál es el evento más surreal que has vivido en toda tu carrera? Algo que digas, esto no me parece real, no lo creo. Ay, han sido varios. Digamos que uno de los más fuertes tal vez fue la vez sacado una canción con Daniela Romo, porque ella llevaba más de 15 años sin hacer música. Yo le entregué una canción y no pensé que me fuera a decir que sí. ¿Pero cómo fue? ¿Llegaste? Buenas. Mire, le traigo un café. No, fue gracias a Alejandra Tercero, ella fue la productora que trajo a Daniela Romo, y le dije, mira, me gustaría poder conocerla, ¿verdad? Y no sé, tal vez abrir el concierto o algo. Y ahí fue cuando mandó ella mi música. La verdad es que ella le mandó mis canciones, todo. Y Daniela dijo, yo la invito a cantar conmigo. Yo, ¿es en serio? Canté con ella y no le dije ese mismo día que tenía una canción que yo había compuesto pensando en la voz de ella, porque yo me imaginaba cantando con ella. Pero dije, nunca se va a hacer realidad, pues no creo que vaya a conocerla.
y pasaron las semanas, le mandé la canción después de que cantamos juntas. Sí se tardaron como un año, ¿verdad? Un año más o menos en que todo se hiciera realidad, y cuando sentí, yo ya estaba grabando con ella en el estudio de Ben Ibarra, con el productor de Pandora. Claro. Y con ella, conmigo a la par. Entonces eso fue como un momento súper surreal, porque me dicen allá en México, pero es que ya no ha grabado ni con nadie de acá. O sea, tiene 3 duetos en su historia musical y tú sos la 4ª. Y mira, fuera de cámaras, cuando están 2 artistas en esta dinámica de composición, ¿cómo es? En el caso de Daniela, ¿fue algo maternal? ¿Fue ella instruyéndote? ¿Te vio como igual? ¿Cómo fue en una de esas conversaciones íntimas, técnicas, llamémosle? Bueno, con Daniela fue súper fácil trabajar porque ella no se complica para nada. Fue así como dejamos fluir la canción y cada quien escribió lo que tenía que escribir de la letra, ¿verdad? Me lo mandaba por WhatsApp, me llamaba porque estábamos a distancia las 2, y ya en México nos sentamos a pensar el día de que íbamos a grabar, bueno, ¿cómo la vamos a cantar? Y ahí, como media hora antes de grabar, armamos las ideas y todo fue fluyendo y fue súper rápido. O sea, realmente grabamos en 3 horas la canción y el video, porque grabamos todo al mismo tiempo. Pero ella viene justamente de la escuela de los artistas que grababan en una sola toma, y eso es lo que iba a quedar, porque grababas en cinta y era carísimo volver a repetir, ¿no? Entonces, por eso fue súper fácil. Hay otros artistas que es un poco más complicado, ¿verdad? Pero con ella, ¿Como quién? Hablo complicado en el sentido de, no, es que yo esto es lo que voy a hacer. O, no, cambiémosle la tonalidad. En la dinámica creativa. Ajá, o cambiamos la tonalidad, pero ya la canción está hecha, ya una vez producción no puedes cambiar la tonalidad porque tienes que volver a regrabar todo. Y ya tocado, ¿verdad? Entonces, me refiero a más difícil en ese sentido, que sí hay que volver a repetir hasta que quede. Y mira, no es una exageración decir que has llevado tu música a los estadios del mundo, ¿no? Estuviste en el estadio de los Dodgers, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo sentís? ¿Ves esta...? Bueno, eso fue algo surreal también. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque yo no me imaginaba que iba a estar en ese escenario cantando el himno de Estados Unidos sin yo tener ninguna raíz estadounidense. No, claro, pero se dio la oportunidad, ¿por qué no hacerlo? ¿Y hay en Puerta, hay alguna otra de estas presentaciones, quizá no contando el himno de otro país, en otro estadio? Ya me tocó el de Japón también. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue surreal. Sí, yo no sé nada de japonés. ¿Y tuviste algún coach vocal para eso? No, me mandaron un video de YouTube y un audio de la asistente del señor embajador de Japón explicándome cómo tenía que cantarlo, pero ella lo hablaba. Y yo así como, ok, pero hablado es diferente el gesticular que al cantar, ¿verdad? Y este himno era más operático, entonces cuando tú cantas ópera se coloca de forma diferente la voz, entonces los sonidos de las vocales suenan más redondos, entonces eso obviamente iba a cambiar el acento de la palabra. Eso me costó. Sí, pero no salió. Y mira, alguien que no ha escuchado nunca tu música, ¿qué canciones debería escuchar primero? Ay, muy buena pregunta, porque depende, ¿verdad? A veces les podría decir yo la más psicodélica y se van a asustar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuál es esa, la más psicodélica? Yo creo que Siempre Sale el Sol. Mezcla muchos géneros, tiene neo soul, tiene rock tipo Pink Floyd, de hecho así termina la canción, dura como 6 minutos, porque son esas canciones que tienen solos y tienen efectos y todo así, ¿no? Pero, a ver, si es alguien que le gusta, no, yo ahorita los pondría a escuchar Que Te Vaya Bien. Okay, esos son los extremos, digamos. Sí, Que Te Vaya Bien creo que es una canción que tiene justo un toque de soul, justo un toque de pop, pero también tiene un poco de cosa mística y psicodélica, pero la letra es la que termina de así amarrando todo. Sí. Y mira, ya para ir cerrando un poco, pues Estuardo Zapeta, ¿no? Él falleció el año pasado y recuerdo que él fue, y corregime si me equivoco, pero yo recuerdo que fue uno de los primeros comunicadores en apoyarte desde que eras niña. Más allá de eso, no sé, ¿tenés algún consejo que él te haya dejado o qué significó él en tu carrera? Bueno, Estuardo fue de los primeros periodistas que a mí me entrevistó. Yo me recuerdo que yo llegaba a su programa con el uniforme del colegio y después me iban a dejar al colegio, ¿verdad? Justamente él me conoció, no me recuerdo si fue cuando abrí el concierto de Alberto Cortés o de Eros Ramazzotti,
uno de los dos fue. Y siempre me invitaba, me decía, tenés que cantar a las 7 de la mañana, ¿verdad? A las 6 de la mañana. ¿verdad? Como buen don. Cantar, ¿verdad? Y siempre me apoyó y le decía a mi papá, mira, tu hija va a lograr esto, tu hija va a lograr lo otro. En la academia, él se pasaba en mi casa, literalmente, ahí sufriendo los nervios con mi familia, ¿verdad? Fue uno de los periodistas que me defendió mucho, ¿verdad? Cuando pasó todo lo de TV Azteca, lo mío, que pues eran cosas que estaban destinadas a pasar realmente, él estaba ahí presente y se da cuenta muchas de las cosas, ¿verdad? Que no estaban correctas, que estaban haciendo conmigo, y se enojaba, ¿no? Y siempre me apoyó muchísimo, o sea, donde él me podía recomendar, él ponía siempre mi música, ¿verdad? Y lamentablemente yo el año pasado que falleció, pues yo no pude estar, yo no estaba acá en Guatemala, me contó mi familia y fue muy lamentable realmente porque él era una gran persona, ¿verdad? Pero lastimosamente a veces cuando te dedicas al arte, y también el periodismo es un arte, a veces se tocan ciertos temas, ¿verdad? Que a la gente no, a ciertas personas no les parecen, eso pasa en la industria de la música también, entonces fue como bastante lamentable lo que le pasó a él, ¿verdad? Pero fue una persona que siempre me aconsejó hacer lo que me hiciera feliz. Eso siempre me lo decía él. Ya por último, el concierto de la próxima, de los días por venir. Sí. ¿Qué nos puedes contar de eso? Y las W del periodismo, ¿va? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, cuánto va a costar y eso? Bueno, el próximo 18 de enero se va a estar realizando un festival alternativo. Alternativo significa que hay muchos géneros musicales, ¿verdad? No van a creer que alternativo solo es rock, porque hay personas que creen que el alternativo es Nirvana y eso, ¿no? Entra también dentro de, pero es diferentes géneros, ¿no? Es un festival alternativo que se llama Sunset Ecléctico. Este nació en Los Ángeles, California. Yo tuve el gusto de poder estar el año pasado en una de estas ediciones en enero y compartí con otros artistas que llegaron, como el David Aguilar, entre otros artistas que estuvieron. Y pues este año por primera vez se va a hacer en Guatemala, ¿verdad? Entonces, el lugar donde se va a realizar el festival es Cervecería 14. La entrada es completamente gratis. El line-up de artistas está muy bueno porque encima de que son buenos cantantes, son buenos compositores, están en la industria musical de México como tal, ¿verdad? Viene Comisario Pantera, que es una de las bandas como que inició todo el movimiento también del indie rock, indie pop en México. Por ejemplo, el guitarrista es el de La Gusana Ciega. O sea, son como todas estas bandas íconos del indie rock de México. Viene también Flor Amargo, que ella es una pianista increíble, pero también es productora, también es compositora. Ella inició también pues componiendo y produciéndole a Mon Laferte, a otro montón de artistas también en México. Viene también Pehuenche, que es también un gran compositor, tiene muchas colaboraciones. Y un line-up de artistas guatemaltecos que está súper variado, desde el rap hasta el soul, hasta el bolero, hasta el pop, el indie, o sea, hay de todo. Y eso va a pasar el 18 de enero, Cervecería 14, entrada gratis y empieza desde las 2 de la tarde. En un día. Todo ese mundo. Prácticamente son 14 horas seguidas de música. Prácticamente sí. Pues gracias por venir a Diario Centroamérica. Muchas gracias. Amigos de Diario Centroamérica que están aquí en Guatemala y el mundo, gracias por acompañarnos. Gracias por venir, Fabiola, Gracias. y esta es tu casa. Así que hasta la próxima. Pero antes, por favor, un autógrafo, no para mí, sino para Diario de Centroamérica. Este es nuestro libro en el que nosotros pues, proponemos a nuestros visitantes pues un autógrafo. El número del que me cae más para que llegue. Pues gracias, amigos de Diario Centroamérica que están aquí en Guatemala y en el resto del mundo. Esta fue la entrevista con Fabiola Rodas. Ya saben, el 18 de enero el concierto acá en Guatemala, y síganla en sus redes. Abajo en la descripción vamos a poner. Hasta la próxima. El podcast DCA es un proyecto impulsado por la Dirección General del Diario de Centroamérica y Tipografía Nacional. No te pierdas el siguiente episodio y entérate de quién será nuestro próximo invitado a través de nuestras plataformas digitales.